Hola, muy buenas, papiteros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en concreto vamos a comenzar un nuevo curso y en este caso va a ser XML. Pues como veis, este vídeo en este caso va a ser una introducción acerca de este lenguaje y para ello pues simplemente he realizado una serie de diapositivas y posteriormente iremos al Paint en el que voy a explicar poco a poco y espero que en este caso sea algo bastante breve y sobre todo que asimiléis los conceptos desde el primer vídeo. Pues bien, XML significa Extensible Markup Language, que traducido significaría lenguaje de lenguaje de marcado extendido, y es un lenguaje de etiquetas que proviene de XML y está regulado por W3C. Son creadas por el programador que estructuran y guardan de forma ordenada la información. No se representa datos por sí mismos, solamente organizan la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso va a ser un lenguaje que nosotros mismos vamos a programar y vamos a estructurar de la forma que nosotros queramos, le vamos a dar el diseño que nosotros queramos, por así decirlo, o el código en sí lo vamos a estructurar como a nosotros nos plazca y no vamos a tener ningún tipo de problema, siempre y cuando, obviamente, pues esté correctamente elaborado. Su importancia radica en que permite compartir datos entre diferentes equipos y aplicaciones de una manera segura, fiable y sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que este tipo de lenguaje va a ser soportado a través de diferentes equipos, aplicaciones, etc. Y por tanto va a ser un lenguaje que va a ser un lenguaje muy sencillo, porque porque creo que es bastante fácil de comprender. Y es un lenguaje muy aceptado o realmente aceptado en todos lados, en diferentes equipos, donde sea, ¿vale? Como veis, también pone el derecho de que diversos equipos y aplicaciones puedan generar y leer fácilmente archivos en este formato, lo convierte en una herramienta muy común para el envío de información a través de la web. Esto viene a ser lo que os he dicho justamente antes y por lo cual pues considero que es muy importante, ya que a día de hoy pues XML se sigue usando y creo y considero correcto que XML debería de aprenderse antes de HTML. Son similares, no son idénticos, pero sí son similares y considero que viene muy bien aprender XML antes que HTML. Ahora, como veis, tenemos el prólogo. El prólogo va a estar dividido en dos puntos, que en este caso sería la declaración XML y la declaración del tipo de documento. Pues bien, el prólogo o la declaración XML va a ser la primera línea del documento y de no serlo así, el documento no será procesado. Muy sencillo, el prólogo tiene que estar sí o sí y va a ser la primera línea de nuestro documento. Este va a ser el padre nuestro cada vez que nosotros realicemos un XML. Tenemos que saber que en este caso la primera línea va a ir destinada a la declaración del XML. Fin, no tiene más. Dentro de esta declaración vamos a tener tres funciones que va a ser la composición en este caso de nuestra primera línea. Tendríamos la declaración de versión XML, que sería lo primero, que va a ser usada para elaborar el documento y para ello se utiliza la etiqueta XML versión 1.0. En este caso pues indicaríamos obviamente la versión de nuestro XML. Por otra parte tendríamos la declaración de la documentación empleada para representar los caracteres, que en este caso pues yo le he puesto UTF-8, ¿vale? De Unicode, pero podríamos poner otras como posteriormente vamos a ver. Y en este caso pues esta declaración determina el conjunto de caracteres que se utiliza en el documento. Y para ello pues ya tendríamos en nuestra primera línea tanto la versión como el encoding. Ahora tendríamos la declaración de la autonomía del documento, la cual informa de si el documento necesita de otro para su interpretación. Para declararlo hay que definir el prólogo completo, que es lo que os he dicho ahora mismo. Es decir, tendríamos nuestra versión, que sería 1.0, el encoding, que en este caso en vez de la codificación UTF-8 he puesto ISO 8591, y el standalone yes. ¿Vale? Y ya tendríamos en este caso nuestra primera línea completada. Ahora iríamos al punto número 2, que sería la declaración del tipo de documento, que define qué tipo de documento estamos creando para ser procesado correctamente. Toda la declaración de documento comienza por la cadena doctype y el nombre tipo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que en este caso para indicar el tipo de documento vamos a tener que poner esta etiqueta. Para la gente que ya sabe algo de HTML, esta etiqueta, ¿no? En este caso, el doctype, ya le sonará un poco y va a ser usado también a la hora de elaborar nuestro HTML cuando posteriormente comencemos con ese curso. Y por último, y lo más importante en este caso desde mi punto de vista, la etiqueta y los atributos.
¿Qué serían las etiquetas? Pues la etiqueta simplemente se abriría con el símbolo de menor que, pondríamos el nombre de nuestra etiqueta, cerraríamos, en este caso, nuestra etiqueta de apertura, indicaríamos un valor y posteriormente, nuevamente, con el símbolo de menor que y el nombre de nuestra etiqueta que iría posterior de una barra, ya en este caso tendríamos nuestro elemento creado. Y por otra parte tenemos nuestra etiqueta, que en este caso pues va a ser una etiqueta número 2, la cual vamos a hacer o completar igual que la primera etiqueta, pero simplemente hay que tener en cuenta una cosa. En nuestra etiqueta de cierre, de apertura, vamos a coger y vamos a colocar el nombre de un atributo. Vamos a poner el símbolo igual y vamos a indicar, en este caso a través de doble comillas, el valor de nuestro atributo. Muy sencillo, ¿vale? Y ya simplemente, pues el mismo procedimiento que anteriormente, indicaríamos el valor y posteriormente cerraríamos en este caso nuestra etiqueta. No obstante, ahora en el Paint lo vais a ver mucho mejor y no vais a tener ningún tipo de problema. Así que vamos a ello. Así que bien, ya una vez aquí, en este caso, pues simplemente vamos a coger y vamos a proceder a la realización de un ejemplo. En este caso vamos a tener, por ejemplo, aquí lo siguiente. Vamos a tener nuestra etiqueta que va a ser nombre. Vamos a colocarlo todo, en este caso de color negro. Aquí lo tenemos, nombre, y en este caso vamos a coger y vamos a cerrar nuestra etiqueta. Imprescindible e importante, es decir, nosotros siempre que abrimos una etiqueta, que en este caso esta sería la apertura, tenemos en este caso que tener nuestra etiqueta de cierre, que sería la siguiente. ¿Vale? Ahora lo voy a poner a través de colores y lo voy a ver correctamente. Y en este caso, dentro de ambas, que sería toda esta diferencia de aquí, donde voy a poner ahora una X o una Z, por ejemplo, todo esto que vais a ver a continuación va a ser el valor que nosotros le asignamos a nuestro nombre, que en este caso el nombre va a ser nuestra etiqueta. En este caso, si queremos poner un nombre, pues vamos a poner, por ejemplo, John Ignacio, por ejemplo, ¿vale? He puesto John Ignacio como podría haber puesto cualquier otra cosa. Esto es algo subjetivo. Así que bien, para que lo veáis mejor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cogerlo, vamos a moverlo hacia el centro. Vamos a ponerle en este caso un poquito más de tamaño. Y voy a asignarlo de la siguiente forma. En este caso vamos a tener, aquí estaría, ¿vale? Vamos a tener estas dos recuadros que van a representar en este caso aquí a las etiquetas. Hasta aquí todo correcto. Vamos a moverlo y esto van a ser nuestras etiquetas. Vamos a ponerle en este caso también esto no, ahora sí. En este caso pues tendríamos nuestras dos etiquetas, que sería el nombre y el cierre del nombre. Esto sería nuestra etiqueta. Y por otra parte vamos a tener en este caso el valor. En este caso el valor va a ser este, como lo tenéis aquí. Ahora bien, nosotros simplemente vamos a poner una flecha. Vamos a poner aquí, por ejemplo, valor. Y ya tendríamos completado en este caso correctamente nuestra etiqueta entera, asignándole un valor. Ahora bien, este sería el primer paso que hemos visto anteriormente en la última diapositiva. Ahora bien, nosotros imaginémonos que queremos en este caso poner un atributo. Pues vamos a proceder y vamos a hacer lo mismo. Pero en este caso, en vez de poner un nombre, vamos a poner un peso. En este caso va a ser peso y cerramos con el peso. Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Abrimos, en este caso aquí, y cerramos sin problema. Ahora bien, nosotros vamos a darle un valor como anteriormente, que va a ser, por ejemplo, 78. Pero ahora, si queremos especificarlo un poco mejor, pues tendremos que indicar en este caso qué medida vamos a utilizar o qué unidad de medida de peso vamos a utilizar, ¿no? Pues en este caso, el atributo se colocaría dentro de, como he dicho, nuestra etiqueta de apertura, y vamos a poner en este caso unidad, y este sería el nombre de nuestro atributo. Ponemos un igual, comillas dobles, y ponemos KG. ¿Vale? Vamos a cogerlo, vamos a, en este caso, a ponerlo así. Y para que lo veáis un poco mejor, vamos a aumentarlo incluso hasta más de tamaño. Ahí estaría. ¿Vale? Y en este caso, pues vamos a referenciarlo nuevamente con colores y con recuadros. Y en este caso, pues tendríamos lo mismo. Aquí se me ha olvidado escribir una cosa y voy a ponerla aquí, por ejemplo. Vamos a ponerla aquí.
esta en este caso y esta en este caso. Y vamos a escribir aquí apertura y otra nueva va a ser cierre. Importante esto, y recordad que para que esté correcto tenéis que sí o sí dejarlo así y que no se os olvide a la hora de completarlo. Ahora bien, nosotros vamos a coger y vamos a hacer absolutamente lo mismo. En este caso pues tendríamos lo que viene siendo toda nuestra etiqueta de apertura. Vale, perdón, vamos a cogerlo y vamos a colocarlo un poco más grande. Ahora entenderéis por qué. Ahora tendríamos en este caso nuestra etiqueta de cierre. Y aquí en medio pues se nos va a quedar nuestro valor, ¿no? En este caso, pues nuestro valor vamos a cogerlo y vamos a representarlo a través de una flecha. Nuevamente azul. Aquí estaría. Y vamos a cogerlo y vamos a escribirlo. En este caso tendríamos el valor, como hemos explicado anteriormente. Ahora nuevamente pues tendríamos aquí nuestras etiquetas, que va a ser de color rojo. Vale, que lo voy a poner aquí mejor, ¿vale? Para identificar y relacionar en este caso el color con la figura que estoy representando. Y ahora por otra parte vamos a tener lo siguiente, que van a ser nuestro atributo, que va a ser unidad, y el valor del atributo, que lo voy a poner de un verde un poco más claro, que va a ser kilogramo. Pues bien, ahora vamos a cogerlo y vamos a llamarlo y vamos a decir que en este caso kilogramo va a ser el valor del atributo, valor atributo, y por otra parte tendríamos en este caso unidad, que sería el nombre. Aquí lo tenemos, nombre atributo, y ya tendríamos completado en este caso una etiqueta con un atributo y no habría ningún tipo de problema. Como veis, en este caso va a ser absolutamente igual que en el caso de arriba. Simplemente nosotros en nuestra etiqueta de apertura pues vamos a coger nuestra parte de apertura, pues vamos a coger y vamos a asignarle un atributo, que en este caso va a ser unidad, y posteriormente le vamos a dar un valor a nuestra unidad, en este caso a nuestro atributo, y el resto va a ser simplemente igual que en el anterior. No va a haber ningún tipo de problema. Así que bien, espero que esto o estos conceptos los hayáis asimilado correctamente. No olvidéis de todas formas comentármelo, o si tenéis cualquier duda o alguna inquietud, me podéis escribir a través de, en este caso, de mi cuenta de Facebook, o bien a través de los comentarios del propio canal de YouTube, de los vídeos, ¿vale? Así que bien, espero que os haya quedado todo claro. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.